Radio Miraflores presenta. Somos INCES. Somos INCES. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema Formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES. Somos INCES. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Somos INCES Radio, edición número 157. Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la Fundación Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general nuestra querida Sandra Jiménez, en operaciones Adam Mogollón y en el control técnico nos acompaña Luisito Ergueta. Llegamos a ustedes como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Como señal matriz en la ciudad de Caracas, la 95.9 FM, señal que llega al resto del territorio por todo nuestro circuito nacional de nuestra emisora. Recuerde que pueden ubicarnos también en internet por la www.radiomiraflores.net.be. También, hoy recordamos que en la producción general tenemos de este espacio a nuestra gerente de comunicaciones y relaciones institucionales, Jessica Lugo, nuestro compañero Winder Rivero y Longina Tobar. En la asistencia de producción me acompaña María Fernanda Vargas Ortiz, junto al equipo de asesores comunicacionales del INCES en todo el país. En la producción, edición y montaje, quien tendrá el placer de acompañarles hasta las 11 de la mañana, quien les habla, Luis González, certificado de locución 46346. Agradecemos a quienes nos siguen y escriben en las cuentas oficiales del INCES. En Twitter somos @INCESBZLA y también nos pueden ubicar como @SomosINCESBZLA, @INCESBZLA y @SomosINCESBZLA en Twitter. Y también pueden seguirnos en Instagram y Telegram como INCES Socialista, INCES Socialista. Pueden utilizar la etiqueta La Formación Técnica es Ahora. Les recordamos que todos los miércoles en nuestra cuenta oficial en Instagram, @INCESocialista, habilitamos el espacio de preguntas, tributos INCES, donde podrás elaborar las preguntas de cuándo, cómo y por qué debes cancelar y declarar tus tributos. Importante para los contribuyentes de las entidades públicas y privadas cumplir con esta contribución al INCES, ya que el aporte es destinado a fortalecer la educación y formación técnica profesional del país. En la agenda de hoy tenemos como un tema del día, en un homenaje que queremos rendir a nuestro padre del INCES, motivado que el pasado domingo se cumplieron 119 años de su nacimiento. Y bueno, por supuesto, ya saben de quién hablo, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, legado y presente del maestro de maestros. Y para ello hemos preparado un programa cargado de anécdotas relacionadas al maestro de América. Alguna que otra sorpresa por allí. Por lo pronto, los invito a escuchar las noticias del día de hoy y al regreso leemos el editorial. Ahora, Somos INCES Radio presenta las noticias. INCES Cogedes realizará asesorías pedagógicas en producción de hortalizas en áreas urbanas en semanas de flexibilización. Desde el CFS José Laurencio Silva, el maestro técnico Antonio Pérez realizó sesión de asesoría, seguimiento e información pedagógico con participantes del curso Producción de Hortalizas en Áreas Urbanas. La sesión, bajo normas de bioseguridad y al aire libre, fue propicia para efectuar actividad práctica que consistió en la elaboración de un desinfectante natural a base de NIM, el cual es efectivo para prevenir plagas y hongos en los semilleros. Importante referir que cada semana de flexibilización, los equipos docentes del INCES organizan en todo el territorio nacional la dinámica de convocatoria y atención pedagógica, a fin de garantizar el proceso educativo aún en medio de la pandemia por COVID-19. Para Somos INCES Radio, reportó Irastianel Bayona. INCES repara el sistema eléctrico de las camas clínicas del Guaypa en el estado Sucre. El personal del INCES logró reparar el sistema eléctrico de las camas clínicas del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá, Guaypa de Cumaná, gracias a la pericia técnica y a la disposición de las brigadas abocadas a cumplir con la fuerza de las tareas
especiales Dr. José Gregorio Hernández en esa entidad. La información la dio a conocer la gerente regional del INSE Sucre, Audin Navarro, quien informó que desde el primer día todo el equipo técnico de la institución ha hecho presencia en el hospital sin faltar una sola jornada. Navarro comentó que aún quedan trabajos por hacer que podrán concretarse una vez que se cuenten con todos los insumos. Asimismo aclaró que la falta de material no ha impedido que cada día se realicen trabajos menores, llegando incluso a activar las camas del hospital, las cuales presentaban falla en su sistema eléctrico. Para Somos INSES Radio le reportó José Gregorio Suárez. En Trujillo, el INSES recupera 5.000 mesasillas. Para este primer trimestre del año 2021, el INSES Trujillo está ganado a continuar con el Plan Nacional de Recuperación de Mesasillas. La entidad debería cumplir con la meta asignada antes de terminar el año escolar, informó el jefe de formación profesional, Marcos Ortega. Ortega explicó que la idea es cumplir con la cuota asignada al INSES Trujillo, estipulada por las autoridades nacionales y regionales de acuerdo a las posibilidades reales de la institución. Por su parte, la gerente regional del INSES Trujillo, Angélica Morón, puntualizó que a Trujillo se le encomendó reparar más de 5.000 mesasillas considerando el nivel de capacidad y exigencia que ha demostrado este organismo. Para Somos INSES Radio, reportó María Santiago. El presidente Nicolás Maduro recordó el legado del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. El presidente Nicolás Maduro recordó este domingo el legado del maestro de maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa, de quien destacó su ética y sensibilidad. Mediante un mensaje escrito en sus redes sociales con motivo de los 119 años del natalicio del ilustre maestro margariteño y padre del INSES, el jefe de Estado aseguró que Prieto Figueroa dejó una huella imborrable en la historia pedagógica de nuestra patria. Al mismo tiempo, exhortó a los venezolanos a mantener vivo su espíritu de lucha. Defendamos el pensamiento elevado del maestro fundador del INSES, expresó. Para Somos INSES Radio, reportó Miriam González Villarroel. Bueno, escuchamos las importantes informaciones que teníamos allí de lo último que ha pasado en la semana en el INSES. Recuerden que estas informaciones y más pueden encontrar en nuestro portal www.inses.gov.be. Tenemos también como información que el pasado martes la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo de celebración del 119 aniversario del natalicio del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. En sesión ordinaria del Parlamento Legislativo, el diputado de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez, manifestó que los valores de Luis Beltrán Prieto Figueroa fueron fundamentados en su formación como hombre, con su bondad, generosidad, compasión, el amor por la justicia y por servir a los demás. Esto y más pueden encontrar en nuestra página web, como les mencioné, y también en nuestro canal de Telegram. Bueno, en el editorial de hoy tenemos lo siguiente. Hoy quisiéramos comenzar este editorial con el pensamiento del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, quien muy bien dijo: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Y es que hablar de hombres tan necesarios como el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa no solo nos llena de orgullo como trabajadores, sino trasciende al orgullo venezolano. Prieto fue el visionario de romper la hegemonía de una de las etapas más oscuras de la historia venezolana en cuanto a la educación y desarrollo socioeconómico se refiere. Prieto, el político, como senador, el proyecto de la ley del INSEE, el cual fue aprobado en Congreso, y por ello surge en 1959 en nuestra institución. Pero más allá de una ley, este hombre crea el más importante ente formador de la educación técnica profesional en diversas áreas para el desarrollo socioeconómico del país, garantizando la gratuidad y calidad de la misma. El maestro Prieto, quien nos habló de la escuela nueva, tan necesaria en estos días en la producción de bienes y servicios,
de acuerdo a su cultura y que debe ser parte de la educación básica y trascender para toda la vida. Y con ello rescató el pensamiento del maestro Simón Rodríguez. Prieto el poeta, ese hombre que se descubrió tarde, pero a tiempo para regalarnos hermosos versos plasmados en poemarios, muchos de ellos dedicados a su natal Nueva Esparta. A ese mar infinito, como infinita será su obra por el bien de un país, por el bien de un mejor y gran país. Gracias, maestro Prieto. Es que el 14 de marzo de 1902 nace Luis Beltrán Prieto Figueroa en la Asunción, Nueva Esparta, en un recién nacido siglo XX, donde Cipriano Castro era el presidente con un sistema de revolución liberal restauradora. Hijo de Loreto Prieto Guirey y Josefa Figueroa. De su padre se sabe que fue un personaje de gran importancia para la creación de los primeros salones de lectura de la isla de Margarita, por lo cual en su honor la Biblioteca Pública Central de la Asunción lleva su nombre. De su madre, decía con orgullo el maestro Prieto, era una panadera y hacía el pan más blando y la miga más sabrosa que se amasaba en toda la isla de Margarita. Prieto Figueroa realizó los estudios primarios en la Escuela Federal Francisco Esteban Gómez, en su ciudad natal, en 1918, e inició estudios de secundaria en el Colegio Federal hasta 1925, cuando se traslada hasta la ciudad de Caracas, donde concluyó sus estudios de secundaria en el Liceo Caracas. Cuentan sus hijos que el maestro Prieto, como padre, era un ser muy amoroso, era capaz de enseñarles de historia y geografía con tan solo pararse en un lugar de cualquier espacio del país. De repente iban de carretera y el maestro se paraba, por decir, en Valencia, y entonces les explicaba, bueno, aquí estuvo Bolívar, aquí se hizo esto y la producción agrícola es tal y la población es tal. Ese era el maestro Prieto, que les explicaba de una manera muy dinámica y siempre vinculado al amor patrio. Ya conociendo estos datos, ya uno viene conociendo al maestro y viene hilvanando allí cosas que nos van diciendo de quién era el maestro Prieto en cuanto a su legado y del cómo trasciende hasta el sol de hoy. Pero ustedes saben a qué edad comenzó precisamente a desempeñarse él como docente. Bueno, el maestro Prieto inició desde muy joven, contando con apenas 18 años de edad. Pero dejemos que sea precisamente su sobrino José Francisco Prieto y su hija, una de sus hijas, Cecilia Prieto, quienes nos describan esa etapa que le tocó vivir al maestro. Consagró su vida a la educación, pero no solo a la educación como elemento de formación didáctica, sino como educación, como instrumento de transformación de un país. Beltrán Prieto Figueroa hizo de esa idea su pasión. Con ella trató de transformar el país y de alguna manera hizo importantes logros. Junto con la labor educativa que nunca dejó de ejercer, ejerció otra de sus grandes pasiones, la política. Ahí ocupó altos cargos en la dirección de diferentes movimientos políticos hasta crear el Movimiento Electoral del Pueblo, de cuya tesis es el autor y crea el primer partido socialista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo. Se entregó con una pasión muy grande a lo que era la innovación educativa, porque en el tiempo que él le tocó ejercer, era todavía el tiempo de la palmeta y del castigo corporal para los niños. Era un hombre que casi no dormía. Realmente él empezaba el día muy temprano, a las 4 de la mañana ya estaba leyendo la prensa, comía realmente como un pajarito y eso fue siempre así. Y salía de una vez a su campo de lucha, bien sea con los maestros o bien sea a nivel del partido o a nivel del parlamento. Pero bueno, esa era parte de lo que hacía el maestro Prieto, y les comento un poco más de él. Se graduó como bachiller en el Liceo Caracas, como ya les comentaba, en 1927. Este liceo era dirigido nada más y nada menos que por el
novelista y gran maestro Rómulo Gallegos de la literatura. En 1934 egresa de la Universidad Central de Venezuela con el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Cuando llega a Caracas, Luis Beltrán inicia sus actividades en una escuela no directamente como docente, sino como aseador, para ganarse el sustento, y posteriormente es cuando empieza a ejercer la docencia. Por los años se dedicaron a esta labor y en defensa del magisterio justo, forjador de una nueva escuela. Funda en 1936 la Federación Venezolana de Maestros, cuya primera presidencia la ocupó. Con esas ideas visionarias llega a plasmarlas en libros y otros documentos, pero uno de los docentes más allegados, estudiosos de su pensamiento, ha sido precisamente nuestro ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, de quien vamos a escuchar palabras sobre esa idea de la nueva escuela. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la escuela? Yo se la escuché a Prieto, se la escuché a Luis Beltrán Prieto, y creo en esa escuela. Prieto decía, la escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos, no la sociedad que tenemos, porque la sociedad que tenemos hace que la escuela sea reproductiva, sea una escuela reaccionaria, sea una escuela de derecha, chicos. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos una escuela revolucionaria, una escuela liberadora. Por eso necesitamos un desarrollo integral. De lo que estemos pensando, lo estemos haciendo. Por eso yo soy tradicional. Yo soy un fanático de la escuela activa. Yo soy un fanático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que es aprender haciendo. No se puede aprender si no se hace. Lo que Prieto ubicó como la nueva escuela, ¿verdad? La escuela nueva. La escuela nueva. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre en una escuela nueva. Desde el punto de vista doctrinario, yo soy un fanático defensor del Estado docente, porque yo no creo en la concepción liberal de la educación. Yo no creo que la educación sea un hecho individual, sino que yo creo que la educación es un hecho social. Por lo tanto, yo creo en el Estado docente. Yo creo, cuando Simón Rodríguez y estaba la emancipación de nuestras repúblicas, nuestros países en América del Sur, de los imperios europeos, el problema era ¿qué hacer? ¿Cómo hacer las nuevas repúblicas? Y fue allí donde Simón Rodríguez dijo, si quieren tener nuevas repúblicas, empiecen por formar nuevos republicanos. Y para formar nuevos republicanos el instrumento era la educación, no otro. ¿Cómo hacer república sin socializar? Sin socializar valores, sin socializar principios. Bueno, justamente el ministro hablaba sobre el Estado docente y tomamos palabras de allí, y también leo parte de esa obra del Estado docente escrito por Luis Beltrán Prieto Figueroa, y él menciona entre una de esas frases que dice aquí, parte de su pensamiento en esta obra, y es que él mencionaba: nuestra educación por imperativos sociales debe ser progresiva, entendiendo el término en el sentido de una educación para la formación del hombre integral en su postura de miembro de una comunidad, el ciudadano libre y responsable con el desarrollo económico social, capaz de influir en una mejor y más grande producción, no para el aprovechamiento de unos pocos, sino para mayor beneficio social. La formación del productor hábil y del consumidor previsivo es objeto de la educación en los pueblos sobre el camino del desarrollo. En esa forma, la educación sirve a los fines del mejoramiento individual y social. Pone al hombre en condiciones de servirse, sirviendo a los demás. Miren qué bonito este pensamiento, miren lo importante de crear esa cultura no del consumismo que nos dicta el capitalismo, de que compra o produce, por decir algo, un bien hoy y ya a los 2 días está devaluado porque entonces salió uno nuevo. No, sino es producir bienes y servicios con nuestros propios manos, precisamente, y por el bien común, por el bien social, como dice allí el maestro Prieto.
Bueno, entre las cosas que podemos destacar del planteamiento del Estado docente es la gratuidad y la emancipación a las masas de la educación, no como un bien privado, sino como un derecho, una educación de calidad. Cosa que imagínense que al maestro Prieto le tocó enfrentarse a sus pares de una sociedad que venía a defender a la dictadura, recordemos a la dictadura de Juan Vicente Gómez, de defender un pensamiento positivista y de tener a la educación como algo privado, decían la gente de esa época, y que tan solo era para privilegiados. El maestro Prieto rompió con esa hegemonía y dijo no. Aquí la educación tiene que ser para todo el mundo, para el negro, para el indio, para quien sea, desde todos los niveles, y es así como llegamos hasta el sol de hoy en una educación libre, gratuita y de calidad, de muy alta calidad. Eso es parte de ese Prieto, el maestro de escuela, el maestro que fue y sigue siendo, porque todavía nos sigue enseñando mediante de su pensamiento. Y bueno, llegamos a la etapa del Prieto, el político, el fundador y padre del partido político del Movimiento Electoral del Pueblo, un 10 de diciembre de 1967, y que se fundamenta en las doctrinas de la democracia socialista, revolucionaria y nacionalista. Una de esas cosas que se habla y se destaca como político es que desde la llamada generación del 28, Prieto estuvo allí dando la lucha contra el gomecismo. Se reconoce en el maestro Prieto un espíritu de lucha por la libertad y democracia en todos los sentidos, siendo la educación la principal. Justamente esas cosas que lo llevan a construir y reunificar allí a todos los maestros a nivel nacional, creando la Federación Venezolana de Maestros, y que lo lleva hasta senador por el estado Nueva Esparta. Recuerden que antes teníamos lo que era la figura del Congreso, hoy Asamblea Nacional, y teníamos la figura de senadores y no teníamos la figura de diputados, y es por eso que el maestro es senador por parte del estado Nueva Esparta. Ya el maestro venía observando la necesidad de hacer posible y visible esa masificación de la educación en todos los niveles, garantizando la obligatoriedad y llevándolo a un nivel social, más no elitesco. Realmente la educación gratuita y de calidad, y es cuando en 1932 funda y crea la instrucción de primaria. Posteriormente pasa a ser lo que conocemos, esta Sociedad Venezolana de Instrucción de Maestros de Primaria, lo que conocemos hoy en día como la Federación Venezolana de Maestros. Contribuyó activamente en la creación de organismos como el Consejo Nacional de Universidades, el Patronato de Roperos Escolares y Comedores Escolares, la primera Escuela de Teatro de Venezuela en 1947, el Taller Libre de Arte en 1948, el Instituto de Profesionalización del Magisterio en el 47, actual Instituto de Mejoramiento Profesional, y más adelante, al inicio de la década de los 60, fundó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE. Pero ¿cómo surge y la idea de que tenía el maestro Prieto con respecto al INCE? Vamos a escucharlo en sus propias palabras. Prieto Figueroa es un intelectual oceánico, de muchas ideas, de muchas obras, de muchos libros. La tesis del Estado docente, que es una tesis política educativa que tiene proyecciones en América Latina y en el mundo, y viene, si se quiere, de asumir Prieto la concepción teórica alemana del Estado social, o sea, del Estado que interviene en la sociedad, porque la experiencia del capitalismo a partir del año 29 es que no se puede dejar el capitalismo sin que intervenga el Estado, porque la sociedad se perturba y sufre más de lo debido. La tesis del Estado docente parte de todo ese análisis, de toda esa reflexión profunda de la ciencia política y la historia, y básicamente plantea que el Estado debe intervenir en educación porque la educación es asunto nacional. La educación no puede ser dejada a intereses corporativos, o sea, intereses privados que ven, lógicamente, por sus propios intereses. Y en ese sentido, la educación
en la medida en que es pública, en la medida en que es un bien social, en la medida en que debe atender y satisfacer las necesidades sociales históricamente planteadas, obviamente tiene que tener una respuesta y una intervención del Estado. El funcionamiento del INSE, de acuerdo con su ley, sería una cosa extraordinaria. El INSE está previsto y está concebido como una institución de alta capacidad en la función que se le encomienda. Y ha sido de tal naturaleza la organización del INSE que cuando se fundó el INSE había solamente 2 instituciones en la América Latina, la de Brasil, las 2 de Brasil y la de Colombia. La nuestra, o el INSE, se fundó como un instituto autónomo de la nación para diferenciarlo de la organización brasilera y de la organización colombiana, que son organizaciones que en vez de ser institutos autónomos, son organización de los empresarios que contribuyen para el sostenimiento de la institución. Esto ha determinado que el INSE ha servido de modelo a todas las instituciones que nacieron en el continente. La función principal del INSE está relacionada con los más valiosos elementos para el desarrollo económico y social del país. Concebido como una organización para mejorar la calidad de los trabajadores en servicio, el INSE debe contribuir y contribuye, no en la medida en que debiera hacerlo, al mejoramiento de la mano de obra y con ello la producción. La producción debe aumentar cuando el trabajador adquiere una técnica mejor para laborar dentro de la industria o dentro del comercio. Esa es la idea del INSE. Si los trabajadores siguen la rutina, la empresa viene abajo. No puede incorporar los nuevos criterios del progreso industrial en el mundo porque los trabajadores no estarían habilitados para manejar los instrumentos de la nueva industria. Bueno, el INSE tiene que ser la cosa o el instrumento de mejoramiento de la capacidad técnica del país. Precisamente escuchábamos ahí las palabras del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, del cómo coincidió a través de una ley escrita, bien curioso este dato que les arrojo aquí, y es que la ley del INSE la construyó él estando en el exilio, en la máquina de escribir de nada más y nada menos de otro gigante, de Salvador Allende, y él la escribe en el exilio y empieza allí a hacer el esbozo, el primer boceto de esta ley que hoy conocemos, bueno, reformada en el año 2008 por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que pasa a ser INSES, el Instituto Nacional de Educación y Cooperación Social, de Cooperación y Educación Socialista, INSES, lo que conocemos hoy en día como el INSES y que seguimos construyendo. Justamente el maestro Prieto allí nos hablaba sobre que en otros países estos institutos parecidos o los pares del Instituto del INSE son digamos financiados por las corporaciones, por las industrias, y precisamente para crear o fabricar la mano de obra de sus empresas. Esa filosofía la tenían hasta antes de la llegada de la revolución. Esto es importante destacarlo. El INSE tuvo esa figura antes de la llegada de la revolución, en el año de 1999, de crear y de fabricar prácticamente allí a la mano de obra para estas empresas, aquí incluso en Venezuela. Pero claro, cuando llega Hugo Chávez a la presidencia, rompe con esa hegemonía y rompe con esa visión, y ya va, espérate. Esto tiene que ser no solamente de materia técnica profesional, una formación de manera técnica profesional, sino que también vaya a un sentido social y de alta calidad. Por eso es que entonces, bajo esa visión, esa premisa
del socialismo es que se rompe con esa hegemonía de crear esa mano de obra para las fábricas, porque incluso hasta veían el profesional formado en el INSE como que, bueno, una segunda mano de obra o cosas así, sabiendo de la calidad de la formación que se tenía y se mantiene en el INSE, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que entre las cosas que le debemos a Hugo Chávez es romper con esa hegemonía y, bueno, por supuesto, elevar y seguir elevando, como actualmente lo estamos haciendo con el presidente Nicolás Maduro, esa formación y educación técnica profesional. Bueno, hablamos de la etapa de Luis Beltrán Prieto Figueroa en su fase de educador, en su fase de padre. Bueno, ahora nos toca hablar de una etapa como escritor, y entre sus obras destacamos El Estado Docente, El Maestro de Eunucos Políticos en 1938, La Magia de los Libros en el 55, Joven Empínate en 1968, Maestros de América en el 75, y así sucesivamente. Fue escribiendo hasta el año de 1988, Tejer y Destejer, todos vinculados a la educación, todos vinculados a desmembrar todo ese aparato de la educación, digamos, positivista, tradicional, hacer una educación nueva. Bueno, y llegamos ahora a la etapa del maestro, que se descubrió tarde, dicen los hijos, pero nos regaló esos hermosos poemas. Uno de ellos es Decreto de Cigarra. Vamos a escuchar a Danis Morillo, a quien enviamos un saludo muy especial, nuestra compañera asesora en el estado Lara, a quien me comentaba esta mañana que está cumpliendo 30 años en la institución. Miren qué bonito, ¿no? Y vamos a escuchar a Danis Morillo con Decreto de Cigarras. Decreto de cigarra. Se partió la tarde con el largo cuchillo de un grito de cigarra. Por la cortada luz pasa una gota de silencio que escapó de la estridencia con pálpito de susto. Tapados los oídos, fue en busca de un refugio. Las cigarras en la mitad del día derogaron el silencio. Habían decretado el verano. Bueno, el maestro escritor de poemas, hermosos poemas dedicados, como decía al principio del programa, dedicados a su ciudad natal, la isla, o la isla, como le dicen los amigos margariteños, los paisanos, los coterráneos margariteños. Y bueno, entre esos poemas también destaca Mural de mi ciudad, Verba mínima, Norte del norte de la tierra isleña, Bajo la sombra de los datileros, Isla de azul y viento, La isla de los pueblos con sed, El azul claridad de Pampatar. Y Soy tu voz en el viento, que lo vamos a escuchar próximamente. Bueno, y precisamente con este poema nos despedimos en nombre del equipo de Radio Miraflores, conformado por el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la presidencia, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general nos acompañó Sandra Jiménez, en operación Adán Mogollón y en el control técnico Carlitos Gómez, en la producción general de Somos INSES Radio Jessica Lugo, Winder Rivero y Longina Tobar, en la asistencia de producción María Fernanda Vargas Ortiz, junto al equipo de asesores de comunicaciones del INSES en todo el país, y quien tuvo el placer de acompañarles hasta este minuto, Luis González, certificado de locución 46.346. Aprovecho y felicitamos a nuestro compañero Alberto Velázquez, quien está de cumpleaños hoy también. Y bueno, nos despedimos con el maestro Prieto, con Soy tu voz en el viento, en la voz de él mismo, y también con la música del maestro y gran falconiano Ali Primera. Soy tu voz en el viento. Vengo de un
pueblo de cristalina estirpe y voz rasegada. Vengo de un pueblo azul, de mojada cintura y mano dura. Nací como se nace, entre la sangre. Crecí como se crece entre objetos y hombres. Aprendí muchas cosas y he olvidado otras tantas, de palabras, de nombres. Me viene el canto, las lágrimas, el sueño y el amor. Soy hombre, multiplicado esfuerzo, idea y voluntad que se realizan, cantos rodados sobre la playa íngrima, soplo del huracán en la ola salvaje, amarga espuma sobre la cresta erguida, apenas una gota perdida en el aguaje, retorno y viaje siempre entre orilla y orilla, un puntal de la sombra y acento trémulo que me busca y me llama, que me busca y me llama, que me busca y me llama, que